una exposición que desarrollamos en el área de participación ciudadana e innovación social del Ayuntamiento de Portugalete ya el año pasado con un equipo de personas que vinieron, investigadores, que estuvieron trabajando con nosotros en el programa de refuerzo de empleo y que hicieron investigación en el archivo municipal y se encontró mucho material relativo a la situación de las mujeres en Portugalete, a cómo vivían en la época previa a la guerra, durante la guerra y en la posguerra, cuáles eran un poco las características, ¿no?, de la situación que tenían. Sobre todo también se encontró mucho material relacionado con maestras, porque en aquel momento además las maestras eran funcionarias municipales, sobre asociacionismo de mujeres, en fin, cosas muy curiosas que no eran conocidas y que pues decidimos con ese material no dejarlo ahí encerrado en un cajón, sino plasmarlo en una exposición. También hay mucho material recogido pues, por personas aficionadas a la historia y que trabajan en este ámbito también de la investigación en los archivos municipales y en otros archivos, con todos los recursos que las familias también aportan. Y bueno, pues había un material muy interesante que recogemos en esta exposición a la memoria de ellas y que estuvo expuesta en el Museo Rialia el año pasado. Pero no queríamos tampoco dejar esta exposición en un almacén porque al final son informaciones y materiales muy interesantes con las que los centros educativos pueden desarrollar también su programa, materiales complementarios a los que trabajan habitualmente, y decidimos este año hacer el ofrecimiento a los centros educativos de secundaria de Portugalete de si querían acoger la exposición. Son 31 paneles que pues ha venido, como ha dicho María José, desde el Ayuntamiento. Un poco hay un trabajo muy interesante que encaja muy bien con el alumnado de segundo de bachillerato, primero de bachillerato y cuarto de la ESO. En las áreas de lengua, que se trabaja un poco el tema de la guerra civil, la literatura que se produce ahí, el tema de las mujeres también, en la posguerra. Y en cuarto de la ESO, pues con historia y lengua también encaja relativamente bien, ¿no? Decía que creo que es interesante e importante porque de alguna manera pues se recupera la memoria y visibiliza una realidad que quizá durante mucho tiempo pues ha estado un poco ninguneada, aplastada, invisibilizada, ¿no? La realidad de la mujer en un contexto pues, de mucha opresión, en un contexto de mucha escasez, en un contexto de represión, pues es como una especie de doble victimización, ¿no? Ya el contexto es complicado y encima eres mujer y la represión es mayor, ¿no? Entonces, para mí hay una clave muy importante en todo esto, que yo creo que los chavales también valoran, que es el tema de poner rostro. O sea, cuando pones rostro a una situación, no es lo mismo que yo te la cuente o que lo veamos en la literatura o lo veamos en la historia narrada, sino que de alguna manera pues pones caras a una situación que es complicada, ¿no? Y luego yo creo que hay otra clave importante en todo esto, que es de alguna manera recuperar para que no vuelva a pasar. Es decir, una de las funciones de la historia, yo creo, y así lo reconocen casi todos, ¿no?, los historiadores, pues es que eso, no perder la memoria, no ser unos desmemoriados, ¿no?, para que de alguna manera las cosas que han ocurrido aprendamos de ellas y no vuelvan a pasar en estos términos, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que los chavales han tenido una acogida muy buena en ese sentido con respecto a la exposición. La hemos desarrollado, como he dicho, en segundo, primero y cuarto de la ESO. Quizá, pues hombre, es lógico también que los chavales pues con más edad, ¿no?, pues igual en segundo de bachillerato y tal, pues lo cogen un poco con más interés, están más un poco interesados o involucrados en la narrativa y los paneles y las cosas que hemos ido un poco trabajando. También me parece muy interesante que no sea una cosa aislada, ¿no?, que de alguna manera pues se pueda repetir también a lo largo de los cursos, pues el curso que viene, el siguiente, es decir, que quede como un recurso. Yo creo que eso el Ayuntamiento pues lo tiene que tener en cuenta, yo creo que lo tiene en cuenta, ¿no?, hacer una especie de fondo de recursos que sean cíclicos, porque esto pues no pasa de moda, ¿no?
al revés, es interesante que todas las generaciones que vayan pasando por Portugalete pues conozcan un poco la historia de la mujer en Portugalete en estos años del 31 al 41 o el 36 al 41, ¿no? Yo creo que es súper importante en ese sentido. Tenemos personas profesionales que están trabajando en este ámbito y que han desarrollado también y han preparado una visita guiada, una explicación a los paneles de la exposición y que también, bueno, pues en los centros educativos están acompañando a los grupos y dando las explicaciones y la información de lo que tenemos. ¿Lo que más les haya llamado la atención? Pues yo diría que, hombre, como ha dicho él, también poner cara a personas de Portugalete que han pasado por este momento histórico es muy importante, pero por ejemplo cuando hablamos de la Falange, la guía que hicieron de la buena esposa, las claves que daban de cómo tenía que ser la mujer en esos momentos, tenía que amar al país por encima de todo, si sentían frustración lo tenían que compensar con las acciones que hacían para el Estado. Eso realmente llama muchísimo la atención, a mí por lo menos, y yo creo que a todas las personas que lo ven, porque es como un momento de reflexión de cómo ha pasado realmente eso, cómo se aceptaba el hecho de que hicieran una guía de cómo teníamos que ser las mujeres en esa época. Realmente yo creo que eso nos hace ver en qué hemos avanzado y realmente en todavía las cosas que hace falta cambiar, porque todavía escuchamos ciertos comentarios, vivimos ciertas situaciones que realmente a estas alturas es difícil sobrellevarlas. Y reflexionar sobre ese tipo de situaciones, yo creo que cuando lo ven dicen, pues realmente hemos avanzado y todavía tenemos que erradicar ciertas cosas que las mujeres vivimos hoy en día. Entonces yo diría que eso sobre todo les llama muchísimo la atención.